¿Cuál piensa usted que es el mayor milagro, el más grande milagro que aparece en la Biblia? Cada uno de nosotros puede tener su propia opinión al respecto. ¿Cuál sería? Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, el juicio del diluvio. La multiplicación de los panes y peces. ¿Cuál será el más grande milagro? Hay un milagro que realmente es increíble por lo inesperado. Y es este milagro, que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Había una profecía que decía que Dios iba a morar en medio de nosotros. Esa profecía está en el libro de Isaías, capítulo 7, en el versículo 14, y dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, en hebreo, significa Dios con nosotros. En realidad debiera decir una mejor traducción, quizá, pero el sentido no se pierde. Dios está con nosotros, viviendo con nosotros. Esa es la idea de la palabra Emmanuel. Este nombre simbólico que afirmaba que quien iba a nacer en esta forma especial iba a ser Dios mismo habitando en medio de los hombres, muestra la protección que Dios tenía a la casa de David y su descendencia para concederle al final el reinado, el reino de la humanidad. Por eso uno de los títulos que se les daba a Jesús era Jesús, hijo de David. Ahora, yo estoy en lo personal, en mi fuero interno, claro, por la evidencia que a través de los años de mis estudios se ha encontrado, que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, sino que nació en este mes que estamos ya por terminar. Nació en septiembre. Nuestra Biblia nos muestra que para Dios era importante la fecha del nacimiento de su Hijo. De pronto nosotros decimos: pastor, esos temas no son importantes. Sí lo son, debieran serlo. Dice la palabra en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, como se leyó hoy día en la mañana también, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero llamar la atención a esta expresión, a esta frase de la palabra de Dios: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Este fue un tiempo específico, no fue un tiempo antes ni un tiempo después, fue un tiempo preciso, conciso, en un momento dado. Dios, y eso es lo que estamos viendo, introduce su propio ser, su propia persona, introduce la divinidad, la deidad, a morar, a vivir en medio de los hombres. ¿Cómo lo hace? Porque nadie podría ver a Dios y quedar vivo. Es demasiado deslumbrante, es demasiado diferente al ser humano. Él lo hizo de una forma muy simple. Envió a su Hijo. Como lo dice el apóstol Pablo, y lo dice muy bien, tomando por ejemplo el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí se nos dice que Él tomó la forma de ser humano, estando en la forma de Dios. Pero Él deja esa forma y toma la forma del ser humano como nosotros. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desnudó a sí mismo, dejó todo eso y se hizo hombre. Se hizo obediente, y no solamente obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuándo sucedió este milagro? ¿En una fecha hipotética?
en una fecha imprecisa, en una fecha cualquiera, o esto es como los antiguos cuentos infantiles de hadas o de reyes, de princesas y príncipes, cuando decía, había una vez en un lejano país, y ahí sigue la historia, algo que no se sabe de dónde es, la tierra de nunca jamás, no se sabe. Hermano, Dios no es así, no está jugando, no es así el cristianismo tampoco. Nosotros tenemos bases suficientes para entender que si el Señor determinó que en un momento dado de la historia del hombre, no antes ni después, sino que en ese momento su hijo naciera, es porque para el Señor era importante. ¿Y por qué no es tan importante para nosotros? Porque como que hemos dejado pasar muchas cosas y hemos aceptado muchas cosas porque las recibimos como tradición y no las meditamos, no las pensamos. La Biblia comienza en este pasaje, en Gálatas 4, comienza con esta frase: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Es importante, Dios no envió un ser angelical, Dios no envió a un ángel que aparecía y desaparecía, Dios no envió algo absolutamente sobrenatural, sino que envió a un ser humano, a un hombre. Por eso esto, nacido de una virgen, confirmando lo que Isaías en capítulo 7 había dicho. En el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Aquí se nos habla del nacimiento de Jesús en un tiempo específico, en un tiempo dado, que para Dios por lo menos estaba muy claro, quizás para algunos de nosotros no esté tan claro, pero la Biblia tiene suficiente luz para nosotros para mostrarnos cuál es la fecha más aproximada del nacimiento de Jesús, que como ya les dije, considero yo que es el más grande, el más increíble de todos los milagros. Fuera de la creación, que también es un tremendo milagro, pero este es un milagro maravilloso. Dios tomando forma, haciéndose hombre y naciendo humildemente, tal como lo declara el apóstol Pablo y tal como nosotros vemos en la Biblia, que nace en Belén. A esas cosas no hay ningún cambio, nosotros creemos eso. Pero ¿por qué ahora en septiembre estoy hablando del tema? Porque yo creo, estoy persuadido, que Jesús realmente nació en esta época. Para otros quizás no sea claro. Ahora, este que nació venía con un propósito. Nació el Salvador. Hay muchas canciones que expresan esa verdad, que cuando nació Él, nació el Salvador. Él vino a buscar, a salvar lo que estaba perdido. Él vino a ser, como decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, enfáticamente yo puedo declarar que lo que yo voy a decir, lo que estoy tratando de comunicar hoy día, usted puede creerlo o no creerlo, puede aceptarlo o rechazarlo, pero si lo va a rechazar, hágalo después de estudiar el tema. Hágalo después de averiguar más, porque quizás ahora mismo puede estar sorprendido o puede llegar a sorprenderse por alguna de las cosas que yo voy a decir en este mensaje. Algunos de ustedes pueden llegar a decirme: pastor, usted está equivocado. El nacimiento de Jesucristo está claro, fue el 25 de diciembre, todo el mundo lo sabe. Bueno, si usted cree eso, usted es uno más de los que está engañado. Toda la humanidad está engañada en cuanto a todo esto. Lo peor es que los que hicieron esto, de poner esta fecha, sabían que no era verdad. Sabían que no era posible, sabían lo que estaban haciendo y deliberadamente cambiaron o adecuaron, absorbieron una fecha del paganismo para decir que en esta fecha nació el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice no. La Biblia dice que no es así. Los antecedentes bíblicos y extrabíblicos nos dicen no. Los antecedentes históricos nos dicen no. Jesús no nació el 25 de diciembre. Esto es de tal forma, así que yo me he encontrado con literatura en mis lecturas
me he encontrado con literatura no cristiana, en donde se señala que Jesús no nació el 25 de diciembre. Ahora, los estudiosos, los teólogos, están de acuerdo en que Jesús no nació el 25 de diciembre. Los verdaderos estudiosos. Debo partir de una base clara, una plataforma que nos permita conversar acerca de esto en forma precisa. Enfáticamente, pongo todo mi entusiasmo en esto, declaro que esto es a prueba de desmentir. Usted no puede desmentir lo que yo estoy diciendo si es que no me trae pruebas para rectificar lo que yo estoy enseñando. No voy a entrar hoy día en todas las disquisiciones que tienen que ver cómo llegamos a la fecha del nacimiento de Jesús. No quiero, lo he hablado tantas veces que no quiero repetir siempre la misma cosa. Hoy día quiero mostrar otros antecedentes y otra de las causas que nos hacen glorificar el nombre de Dios, porque para eso es, hermano, cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nació, hubo un coro angelical que cantó la gloria del Señor. Hubo un ángel que le anuncia a los pastores, vayan a adorarlo. Y ellos lo hicieron. Hermanos queridos, no podemos perdernos nosotros la bendición del nacimiento de Cristo dejándolo pasar o cayendo en el consumismo mentiroso que nos pone el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Es importante que recordemos lo que estamos diciendo en este momento. Jesús no nació un 25 de diciembre, dejémoslo claro. De una vez por todas, tenemos que cortar eso, decir que esto no es importante. Me he encontrado con hasta pastores, gente que yo quiero, que me dice, oiga pastor, pero ¿para qué eso? Dejemos que la gente... Hermano, nosotros debemos enseñar la verdad. Yo no puedo ser cómplice de una mentira que ha durado 2000 años. No podemos seguir manteniendo eso. ¿Y por qué tendríamos que hacerlo? ¿En beneficio de qué? ¿De qué? Es que, hermano, nosotros hemos hecho de esta fecha de la Navidad, del 25 de diciembre, hemos hecho una cuestión más bien emocional, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con regalos que nosotros hacemos, siguiendo las costumbres paganas, que se hacían el 25 de diciembre en el Imperio Romano. Se siguen esas mismas costumbres. Y hermanos, sacamos la vista. No estamos adorando. Los pastores no fueron a comprar regalos y compartirlo. Los pastores fueron a adorarlo. No le llevaron regalo, fueron a adorarlo. Y tuvieron la bendición de haber sido los primeros seres humanos a quienes, fuera de José y de María, a quienes se les anunció este espectacular hecho, que Dios había enviado a su Hijo. Esto, hermanos queridos, se ha perdido. Hemos perdido el sentido. Hoy día cuando pensamos en Navidad, pensamos en cosas que nada tienen que ver con la Navidad. A mí me molesta porque siempre lo he dicho y lo voy a repetir hoy día, aunque sea majadero. Hay dos cosas que nos robaron en cuanto a la vida de Jesús. Una, la fecha de su nacimiento. Definitivamente Jesús no nació el 25 de diciembre. Y la segunda, el día de su muerte. Definitivamente Jesús no murió el día viernes. Es imposible que sea así. Hermano, Jesús muere un día miércoles, en Pesaj. Y si usted empieza a contar ahí, va a descubrir que así se cumplen exactamente los 3 días y 3 noches que como señal del profeta Jonás dejó Jesús. Pero de viernes, sábado y domingo usted no tiene 3 días y 3 noches. Jamás los tendrá. El problema es que Pesaj cayó un día jueves y Jesús murió la víspera, cuando mataban al Cordero Pascual. Jesús murió en ese momento. Y ese momento era el miércoles. El jueves era reposo. Después hubo un día que no era reposo y después el Shabbat. Y después de eso Jesús resucitó. Pero no quiero poner tanto énfasis en eso porque ya pasó eso. Pero la fecha en que Cristo nació, según la Biblia, para Dios fue importante porque en ese cumplimiento del tiempo nació su Hijo. No nació, como ya le digo, en cualquier fecha.
y nos han robado la fecha exacta del nacimiento de Cristo. También, como ya dije, la fecha exacta de su muerte. Podemos probar también entonces que Jesucristo no murió el día viernes, como ya les dije. Ahora, ¿no le parece a usted algo tan extraño? De verdad, que dos fechas tan importantes que en cualquier biografía de cualquier ser humano medianamente importante está en todas partes, hasta una lápida cualquiera, en un cementerio. Se dice el día que nació y el día que murió. Y de Cristo tenemos dos fechas supuestas que no son la verdad. Hermano, esto no salva a nadie. Esto que estoy diciendo no es debido a muerte, no es algo para salvar o no creer lo que yo estoy diciendo, pero sí es importante no seguir siendo engañado, estar en la verdad. Hermanos, hoy por hoy, el 25 de diciembre, que supuestamente es la fecha que nació Jesús, los pesebres se multiplican, los arbolitos con sus lucecitas también, y el espíritu navideño, y el viejito pascuero, y todas esas cosas. ¡Qué bonito! Qué bonito, qué lindo recuerdo. A veces nos emocionamos pensando esas cosas, pero todo eso es una gran farsa, una gran mentira. El enemigo de Dios y el enemigo nuestro, Satanás, nos ha robado a nosotros, a toda la cristiandad, el gozo de celebrar la verdadera fecha de la Navidad. Esto es algo que me parece realmente horroroso, porque realmente, hermanos, de verdad, el 25 de diciembre no se está celebrando el nacimiento de Cristo, sino que se está celebrando el nacimiento de los distintos dioses solares que existían en el Imperio Romano, en las distintas culturas. Así de grave es el asunto, pero a nosotros parece que no nos interesa. Nos han robado por 2000 años la fecha de estos dos acontecimientos. Usted puede quedar indiferente, decir, bueno, yo no puedo. Ahora, ya vimos que el Viernes Santo no fue el día en que Jesús murió. Ya vemos que el 25 de diciembre no es la fecha en que Jesús nació. Hermano, ¿usted cree eso? ¿Que el no saberlo esté bien? ¿Usted cree que no tiene importancia? Yo comencé diciendo esta frase, que Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Para Dios era una fecha importante. ¿Por qué no va a ser importante para ti? ¿Por qué yo como pastor, para qué me hace problema, voy a seguir las tradiciones? ¿Por qué voy a seguir las tradiciones si tengo la palabra? ¿Cómo va a ser el viejo pascuero más importante que mi Señor Jesucristo? ¿Cómo va a ser más importante entregar regalos unos a otros que recibir el regalo que viene del cielo? Eso es lo que nos han robado. Eso es lo que es nuestro. Él nació. Él fue uno de nosotros. Pasó las cosas que pasan los seres humanos. La más grande de las bendiciones que la humanidad ha traído después de su creación, además, es este Cristo Jesús que nos vuelve a poner en comunión con el Dios al cual la humanidad le había fallado. Tan negligentes somos, hermanos, que vamos a permitir que estos dos hechos tan importantes y trascendentes, que están, como ya dije, en cualquier biografía, estén por más de 2000 años totalmente equivocados. Yo no. Yo y mi casa, decidimos que si esto es la verdad, que lo pusimos delante del Señor y lo estudiamos concienzudamente, llevo más de 20 años enseñando esto. Para mí fue complicado al principio, no lo podía creer, pero la evidencia bíblica y la evidencia histórica me mostraron que era imposible que Jesús naciera un 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque la Biblia no relata cómo fue el nacimiento de Cristo. Para eso voy a ir al Evangelio de Lucas, que lo aclara muy bien, esta parte que quiero enseñar en el capítulo 2, donde se nos muestra cómo fue el nacimiento de Jesús. Cuando se nos habla de esto, se nos dice que la familia, es decir, María, José, los padres de Jesús,
Llegaron a Belén para ser empadronados y ella ya estaba encinta y dice el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Luego, la Biblia sigue diciendo, había pastores en la misma región que guardaban y velaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice la Biblia, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió, sigue diciendo Lucas, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así se cumplió. Yo quiero que pongamos atención a este hecho de los pastores. Ellos fueron los primeros seres humanos que alabaron, que adoraron y que fueron cantando, glorificando a Dios por el hecho de que Cristo nació. Hoy día nosotros no lo podemos hacer porque lo hacemos en una fecha que no es, porque lo hacemos en una fecha que pone énfasis en otras cosas, no en el milagro de que Dios fue Emmanuel, Dios se hizo uno nuestro para vivir como nosotros. Este es el relato verídico y auténtico de lo que sucedió en aquel nacimiento del Señor Jesús. Dice aquí, en el versículo 8, que había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dicen las costumbres del pueblo de Israel? En aquella época, y también en épocas posteriores, nos dicen los relatos costumbristas de aquellos tiempos, que, y usted puede averiguar esto fácilmente también, que en cualquier enciclopedia puede googlearlo si quiere, los pastores bajaban desde el pastoreo que hacían en las montañas, en la llanura, en la planicie del declive montañoso. Ellos bajaban a más tardar antes del 15 de octubre. Antes del 15 de octubre los pastores se recogían en sus casas porque el tiempo empezaba a cambiar. El tiempo se ponía más frío. Recordamos que esto sucede en el hemisferio norte. Allá en diciembre comienza, el 21 de diciembre, comienza el invierno. Para nosotros comienza el verano. Allá comienza el invierno. Ahora, si es que en diciembre fuese el nacimiento del Señor Jesús, cosa que no lo aceptamos, sería pleno invierno. Como ya dije, el 21 de diciembre comienza el invierno y ahí entonces se supone que nació Jesús. Pero es evidente que no puede ser. ¿Por qué? Porque en esa fecha no había ningún pastor que se preciara de ser pastor que arriesgara la vida de su oveja y la propia a la intemperie en tiempos en que está cayendo nieve o que hace tanto frío. En la noche fue que se aparecieron los ángeles y el ángel que habló con los pastores. Tiene que haber sido una noche apacible, tiene que haber sido una noche, nosotros la cantamos, noche de paz. No noche de ventisca, no noche de frío, no noche de temperaturas gélidas, no. Era una temperatura
más bien de comienzo de otoño, que correspondería, y eso lo vamos a ver más adelante, a la época de septiembre. Para nosotros comienza ya la primavera, para el hemisferio norte comienza el otoño, muy buenas temperaturas todavía, más cerca todavía cerca del verano. Ahora, dice la Biblia que los pastores estaban en esa región velando y guardando la vigilia de la noche. Que nos dice entonces las tradiciones de la costumbre de esta gente de ese tiempo, que ellos, los pastores, estaban hasta el 15 de octubre. No estaban en la montaña. ¿Por qué? Porque era invierno. Ahora usted puede preguntarse entonces, ¿en qué lugar del mundo se llevan las ovejas al cerro o a las cabritas al monte en pleno invierno? ¿Quién haría eso? Yo no lo haría. Yo fuera dueño de un rebaño, yo no lo mandaría en invierno a la montaña. Eso es poner a ese rebaño a que sea comido por alguna fiera que empiezan a buscar alimentos más desesperados o muerto por la misma inclemencia del tiempo. Ahora, al considerar este milagro de Emanuel, es decir, el nacimiento de Jesús, deben de admitirse dos verdades importantes, porque hermano, digamos lo que digamos, aunque algunos dicen que la fecha no es importante, yo ya les repito, para mí es importante, pero lo más importante, lo requete importante, lo verdaderamente importante es esa frase también que dije al comienzo, Emanuel, Dios con nosotros. Pongamos el énfasis, porque si en este tiempo, como nosotros creemos, yo creo que la semana pasada, más o menos estábamos en la época más o menos exacta en que nació el Señor Jesús. Si nosotros creemos esto, tenemos que considerar cómo el enemigo nos ha robado el gozo de celebrarlo a Él, de celebrar ese momento. ¿Sabe? El Señor, Dios, Adonai, Elohim, el Dios del cielo y de la tierra, sabiendo cómo es de caprichoso y veleidoso el corazón humano, obligó a su pueblo Israel a establecer fechas, fiestas que eran solemnes y que el pueblo de Israel hasta el día de hoy debe cumplir y seguir al pie de la letra. ¿Para qué? Para que no se olviden de Dios, para que no se desvíe la atención hacia donde no corresponde. Y hermano, eso es lo que ha sucedido con el cristianismo. Nos han desviado, ya dije, de estas dos cosas importantes. El nacimiento, el tremendo milagro, Dios hecho hombre. Piénselo un poco, Dios hecho hombre. Y el segundo milagro, su muerte, su sacrificio, cuando pagó el precio por nuestros pecados. Hermanos queridos, dos instancias importantísimas en la historia que no recordamos como debiera recordarse. Mire que recordar, hermano, el nacimiento, la muerte de Cristo, por ejemplo, comiendo pescado. Ay, hermanos queridos, recordar la Navidad con una fiesta, con regalos para allá y para acá, y olvidarnos del regalo que vino del cielo, Emanuel, Dios con nosotros. Es una vergüenza, hermano, espiritual. No podemos hacer eso. Ahora, lo increíble de esta sustancia, o la sustancia de esto, es que en un mismo hombre, en Cristo Jesús, fue al mismo tiempo, Él, en un sentido absoluto y verdadero, Dios. Cristo Jesús es verdadero Dios, absoluto, y también verdadero hombre, absolutamente hombre, sin ninguna cosa que no pueda declararse. Nació de una mujer, es decir, nació como un ser humano, no apareció, no es un ser que viene y va, es un ser que tuvo un origen, como usted y como yo. Nació de una mujer, nacido de mujer, nacido bajo la ley dada a los hombres. No es un extraterrestre, no es un superdotado, es Dios hecho hombre. Ahora, hermanos amados, al hacerse Él carne, esta es la segunda cosa, aunque Él dejó a un lado su gloria, lo hizo, pero en ningún
ningún momento, en ningún sentido, dejó de lado su deidad. La gloria la dejó de un lado. No estimó eso. Se puso otro traje, pero seguía siendo Dios por los siglos de los siglos. Él retuvo todos sus atributos como Dios, siempre. Su total deidad y su total humanidad son esenciales para entender la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si Él no hubiera sido hombre, completamente hombre, no podría haber muerto. Si Él no hubiera sido Dios, su muerte no tendría mucho valor. Pero ahora tiene un valor infinito. Juan declara, pasajes que también se vio en la mañana, Juan declara en Juan, capítulo 1, aunque vimos más bien, escuchamos del versículo 14, pero Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, quien era uno con Dios y era Dios desde toda la eternidad, está diciendo Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Recuerda el versículo 14 de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Emmanuel, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo, asimismo, también declara, hablando de Cristo en Filipenses, como acabamos de leer, capítulo 2, versículo 6 en adelante, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Agrega, además, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El libro de Hebreos dice en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lucas, a la vez, en otros detalles, sigue ahondando en esta situación. Y yo quiero que retomemos algo de lo que dijo Lucas. Dice en el capítulo 1, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. La Biblia presenta muchos contrastes en cuanto a Jesús, en esta dualidad de perfecto hombre y perfecto Dios. Ningún contraste es más sorprendente que este mismo, de reconocer esto en el Señor, en su misma persona. Por un lado, verdadero Dios, por otro, como ya dije, verdadero hombre. Fíjese en alguno de estos contrastes. Él estuvo cansado. ¿Recuerda Juan, capítulo 4, versículo 6, cuando habla con la samaritana? Él llega cansado y le pide de beber. Él ofreció descanso, este mismo que estaba cansado, él ofrece descanso a todos los que están trabajados y cargados. Mateo 11, 28.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Contraste. A la vez él cansado y sin embargo él ofrece descanso. Él tuvo hambre. Fue tentado a convertir las piedras en pan. Tuvo hambre. Sin embargo, él era el pan de vida, según Juan capítulo 6. Él tuvo sed. Juan 19, cuando está en la cruz, por ejemplo. Y sin embargo, él era el agua de la vida, el agua de vida, según Juan 7. Él estuvo en agonía. Y sin embargo, él curó también toda clase de enfermedades y alivió los dolores de las personas. Aunque él había existido desde la eternidad, es eterno, sin embargo, él creció en edad, como crecen todos los seres humanos, como dice Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Él sufrió la tentación, Mateo 4, Lucas 4. Y sin embargo, como Dios no puede ser tentado. Él se limitó a sí mismo en su conocimiento, por ejemplo, aun cuando él era la misma sabiduría de Dios. Él dice, mi Padre es mayor que yo. Sin embargo, llega a decir también, yo y el Padre somos uno. Él llega a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él oraba. Y sin embargo, él es el que contesta las oraciones. Lea Hechos capítulo 10. Lloró ante la tumba de Lázaro. Y sin embargo, él mismo lo mandó salir fuera, dándole nueva vida, resucitándolo. Él resucita a los muertos. Él resucitó y venció la muerte. Él, el mismo que murió, es el que nos ofrece vida eterna, porque él venció la muerte. Él preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Para qué preguntar? Cuando la misma Biblia dice, y este es otro contraste, que él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Cuando él estaba en la cruz, llegó a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Pero el mismo Dios, en aquel momento estaba, según yo leo en 2 Corintios 5, 19, estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él, Cristo, es la vida. Sin embargo, él murió por nosotros. Es el hombre ideal para Dios y es el Dios ideal para el hombre. Quiero terminar. ¿Por qué septiembre? Solamente 4 cosas. No son muy largas. La Biblia enseña, la primera, la Biblia enseña que Jesús es menor a Juan el Bautista por 6 meses. Nosotros podemos calcular a partir del nacimiento de Juan. Entonces, después que nace Juan, usted cuenta 6 meses y va a darse cuenta que nace Jesús. Y eso podemos probarlo. Mira lo que dice Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, hablando con María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. En el 6º mes, María estaba comenzando su embarazo. Elizabeth, su prima, llevaba ya 6 meses. Así que si uno cuenta desde el momento en que nació Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, y empieza a contar 6 meses después, va a llegar al momento en que nace Jesús. Porque el ángel le dijo, y está en la Biblia, eso lo pueden leer, que Elizabeth ya tenía 6 meses y María recién estaba comenzando. Ahora bien, a partir del nacimiento de Juan, que según nosotros podemos calcular en la Biblia fue en el mes de marzo, contamos 6 meses desde marzo y vamos a tener marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. El 6º mes es septiembre.
Y esto nos lleva a la segunda cosa por la cual estamos pensando en septiembre. Septiembre coincide con una festividad judía muy especial llamada Rosh Hashanah, o el Año Nuevo hebreo. Uno de los rabí judíos, el rabí Saadai Gaon, dice: en este día nosotros coronamos al santo, bendito sea, de la misma manera que se proclama a los reyes, se hace sonar ante ellos las trompetas y el shofarot, para que se escuche en todos los lugares el comienzo de su reinado. ¿Sabe? A esta fiesta de Rosh Hashanah también se la llama la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque se tocaba precisamente la trompeta. Pero mira, entienda ahora, esa es la versión hebrea, la forma en que ellos lo toman en sus tradiciones. Mira lo que dice el libro de Salmos, de ahí se sacó esto. Capítulo 98, versículo 6, dice: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Esta era la manera. Estoy persuadido de esto, que en el momento en que Jesús nacía, en el momento en que los ángeles cantaban y le estaban anunciando a los pastores que ahí nació, en Belén había nacido el Hijo de Dios, estoy persuadido que en ese momento, en esa instancia, estaba comenzando también a sonar el shofarot, porque había nacido Jehová, el Rey. Cumplimiento. ¿Cuándo sería esto? Mira lo que dice Mateo 2.1. Otra casualidad. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A quiénes buscaban estos magos? Buscaban al rey que había nacido. ¿Quién nació? Jesús. Según la tradición judía, ¿cuándo debía nacer? ¿Cuándo nacen los reyes? ¿Cuándo celebraban eso? En Rosh Hashanah. Esta es la tercera cosa por qué creemos que esto es así. Tisrei, que como ya dije está entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, no lo había dicho, bueno, ahora lo digo. En este mes judío, según la tradición de los rabinos, fue creado el primer hombre, Adán. La festividad, según esta tradición judía, alude entonces a la creación del primer ser humano sobre la faz de la tierra. Ahora, es casualidad también que Pablo se refiere a Adán como a un tipo o figura de Cristo en Romanos capítulo 5, versículo 14. Interesante, Pablo traza una analogía entre ambos, entre Adán y Cristo. Déjeme ponerle algunos ejemplos leyendo mejor la palabra del Señor. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es interesante en esta relación Adán, primer Adán y segundo Adán, o el primer representante del género humano, del ser humano, en su relación con Dios, con este segundo. Pero este segundo es sin mancha. Este segundo es obediente. Pero veamos cómo lo pone Pablo para que veamos este contraste. Primero ya vimos, la acción de Adán constituyó una transgresión. Se equivocó. Ahora, un extravío voluntario, él pecó. La de Cristo, la acción de Cristo fue una acción de gracia continua. Hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Segundo, el pecado de Adán trajo consigo la condenación y la muerte a todos los hombres, mientras que Cristo trajo justificación y vida a todo aquel que cree en él. Tercero, Adán se caracteriza por la desobediencia y Cristo se caracteriza por la obediencia. Somos parte, usted y yo, de la actitud de Adán a través del nacimiento como ser humano, porque nacemos todos pecadores, pero también somos parte del segundo Adán, de Cristo, por la fe.
En Adán somos condenados y morimos, mas gracias a la obra de Cristo, el segundo Adán, por la fe podemos ser justificados y tener la vida eterna. En estas fechas, ahora, los judíos dicen, esta es la cuarta situación, dicen esto los judíos en hebreo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam, asher kidashenu bemitzvotav, que significa, en castellano, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey eterno, que nos santificaste con tus preceptos. Preceptos. Es interesante. En hebreo es preceptos. Pero cuando los mismos hebreos tradujeron esto al griego, en la Septuaginta, la palabra precepto fue cambiado por palabra. Así que podríamos decir, tú nos santificaste con tu palabra. ¿Sabe? La palabra en griego para palabra es logos. ¿Le suena conocido? Y aquel logos, aquel verbo, fue hecho carne. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que recordamos en este día. Que nadie nos robe esto. Adóralo. Agradécele. Agradécele por el don de la vida. Agradécele por el don de la vida eterna. Disfruta junto a los tuyos el mayor de los milagros. ¿Cuál es? Cristo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y cuando tú le dijiste a Cristo, ven a mi corazón, cuando tú pusiste tu fe de salvación en Él y creíste que su sacrificio te representaba delante de Dios, te acogiste a su gracia, entonces naciste de nuevo. Y en el segundo Adán, tus pecados fueron perdonados, solo por la gracia de Dios. El mejor regalo, Dios con nosotros. Y ahora esto, por su Espíritu Santo, Dios en nosotros, no solo con, en ti y en mí. ¿Cómo no vamos a dar gracias? Que Dios te bendiga, te guarde, te guíe en todos tus pasos. Disfrútalo delante del Señor. Que así sea, Padre. Danos tu bendición. Amén. Amén y amén.